Ahora con el tiempo, Val Simpson aquí con nosotros. Val, qué noche tan fresquita. Sí. Te pregunto, ¿mañana va a estar igual de fresco? Porque claro, muchos estudiantes regresan a clase, especialmente por ejemplo el condado Hillsborough. Entonces, ¿qué van a ver ellos en la mañana? Muy buena pregunta. Vamos a estar aún más frescos de lo que estamos esta noche, así que abrigarse si es que sus niños vuelven mañana al colegio. Y usted también, obviamente, tenga un abrigo en mano. También lo vamos a ver para el viernes. Les cuento más sobre eso en solo segundos. Mirando a nuestra cámara en vivo, miren esto. Bayshore está tranquilo ahora. Sin embargo, habíamos visto que había mucha gente que estaba trotando, llevando a pasear a su perro, etcétera, etcétera. Mirando nuestro satélite y radar, podemos ver que estamos tranquilos. Nubes nada más, y este frente que nos está dejando más seco y con menos humedad está ahora al sur de nosotros. Hablemos de lo que vamos a ver el día de mañana, porque vamos a amanecer con temperaturas muy frías y luego va a ir subiendo, pero no suben demasiado, se quedan en esos mediados 70 grados. Para el viernes por la mañana se espera que tengamos unos grados más, sin embargo se va a sentir bastante fresquito en esos altos 50. La tarde va a ser mucho más templada, pero las condiciones ventosas continúan durante los próximos días y entrando al fin de semana. Vamos a tener un día dentro de todo parcialmente nublado el sábado, pero con condiciones secas. Sin embargo, el domingo se espera una o dos lluvias irregulares, pero también vamos a sentir esa brisa y las temperaturas ya van a comenzar a elevarse. Para el lunes es muy posible que tengamos algún aguacero, aumenta también la humedad y las probabilidades de precipitaciones nos quedan así. Entonces el jueves, viernes y sábado mayormente secos, tenemos un 20% el domingo, es mínimo, y luego un posible 40% que podríamos llegar a ver para el lunes, para el comienzo de su semana laboral. Entonces mañana vamos a estar amaneciendo mayormente muchos de nosotros en esos bajos 50, mediados 50. Miren esto, lo que es normal es 69 grados. El viernes va a ser una mañana fresquita, no tan fresca como el jueves, sin embargo se va a sentir también la diferencia porque la humedad continúa baja y una vez que entramos a la semana laboral ya volvemos a lo que es normal o muy cerca de lo que es normal para nuestras temperaturas matutinas. En cuanto a las temperaturas durante la tarde, mañana nada más alcanzamos esos mediados 70, hay 10 grados de diferencia y miren después el viernes comenzamos a subir, sin embargo continuamos estando por debajo de lo que es normal y no va a ser una vez que empezamos la semana laboral que volvemos a la normalidad con esas temperaturas por la tarde. En cuanto a la humedad, vamos a tener baja humedad el jueves, el viernes, el sábado continúa un poco baja, pero ya vemos que esos niveles comienzan a elevarse a partir del el martes. Ok, vamos a hablar de estas dos áreas que tenemos en estos momentos en los trópicos. Esta área que se encuentra aquí en el Caribe tiene un 20% de probabilidad de desarrollo. No posee riesgo para nosotros en Florida, sin embargo va a traer muchísimos aguaceros para lo que es América Central y también para áreas de la península del Yucatán. Y luego esta área que está en el Atlántico tiene un 40% de probabilidad de desarrollo, nuevamente no posee ningún tipo de riesgo para nosotros, sin embargo podría generar bastante aguaceros para áreas como Puerto Rico, también para República Dominicana y para Haití, así que ojo con eso si hay interés en esa área. Aquí les dejo el pronóstico extendido. Recuerden que mañana va a ser una mañana relativamente fresquita, así que tengan esos abrigos listos para ponérselos. Lo va a tener que sacar desde el fondo del closet. Y también recuerden que el viernes va a ser una mañana fresquita. Sin embargo, a medida que nos acercamos al fin de semana, ya volvemos a un poquito temperaturas más templadas. Esto ha sido su pronóstico. Volvemos con Pau.